Estimados estudiantes, una vez más con la clase virtual de los cursos Impuestos y Planeación Fiscal. El día de hoy pues vamos a tratar otro régimen de impuestos sobre la renta contemplado en el Decreto 10/2012, Ley de Actualización Tributaria, y se refiere al régimen de rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital, el cual se contempla a partir del artículo 83 del libro 1, Impuestos sobre la Renta. Para poder entrar en materia es necesario que tengamos claro los regímenes de impuestos sobre la renta, y esto nos va a servir para determinar cuándo procede que el contribuyente pague sobre el régimen de rentas de capital, o cuándo debe pagar el impuesto sobre la renta sobre el régimen de actividades lucrativas. Muy bien, lo primero que debemos de conocer es de que hay 4 fuentes de rentas que están grabadas por el régimen de rentas de capital, ganancias o pérdidas de capital. Una de ellas son las rentas que provienen del capital inmobiliario. Está contemplado en el artículo 84 de la ley, numeral 1 y literal A. Y esas rentas son, por ejemplo, el arrendamiento, subarrendamiento, uso o goce de bienes inmuebles. Aquí solo hay un resumen. Otra fuente de rentas de capital es las rentas de capital mobiliario, contemplado en el artículo 84, numeral 2, literal A la B. Y dentro de las rentas de capital mobiliario están los intereses, arrendamiento y subarrendamiento de bienes mobiliarios. Aquí son inmobiliarios y aquí mobiliarios. Y también dentro de ellas está la distribución de dividendos o utilidades. La tercera fuente es las ganancias o pérdidas de capital. Estas están contempladas en el artículo 84, numeral 3, literal A y B. Y se refiere a la transferencia, cesión, permuta, compra, venta de bienes o derechos, revaluación de bienes muebles o inmuebles. Y el último son las rentas que provienen de loterías, rifas, sorteos, etc., contemplados en el artículo 184, numeral 4. Muy bien. ¿Cómo podemos determinar si el contribuyente va a pagar impuestos sobre la renta sobre actividades lucrativas o sobre rentas de capital? Y para eso tenemos que considerar principalmente la habitualidad. ¿Qué significa eso? Si un contribuyente está inscrito en el régimen de actividades lucrativas, ya sean sobre ingresos o sobre utilidades, si su actividad económica, por ejemplo, es arrendar bienes inmuebles, entonces esas actividades o esa renta que percibe es habitual. A eso se dedica la empresa, a arrendar bienes inmuebles. Por lo tanto, en este caso el contribuyente va a tributar impuestos sobre la renta en el régimen de actividades lucrativas, ya sea sobre ingresos o sobre utilidades. Pero ¿qué sucede si la entidad o la empresa no se dedica a arrendar bienes inmuebles, pero por alguna circunstancia va a alquilar o a arrendar algún bien inmueble por un periodo determinado, pero no es constante, no es habitual, no se dedica a esa actividad económica? Entonces, aunque esté inscrito en el régimen de actividades lucrativas, como la renta que va a percibir es eventual y no se dedica a eso, entonces en ese momento va a tributar en el régimen de rentas de capital únicamente sobre esas rentas de arrendamiento. Todo lo demás va a pagar y tributar sobre impuestos sobre la renta de actividades lucrativas.
Entonces, en resumen, lo que se tiene que hacer para poder determinar si se va a calcular el impuesto sobre la renta, sobre el régimen de actividades lucrativas o sobre rentas de capital, es la habitualidad de la renta. Si el ingreso o la renta o la ganancia es habitual, es constante, a eso se dedica la empresa, entonces va a tributar sobre actividades lucrativas. Pero si hay un ingreso que es eventual o no habitual, entonces, y la empresa no se dedica a esa actividad económica, entonces no va a tributar en el régimen de actividades lucrativas, aunque esté inscrito en ese régimen, sino solo sobre esa renta eventual o no habitual, va a pagar impuestos sobre la renta de acuerdo a lo establecido en el régimen de rentas de capital, ganancias o pérdidas de capital. Pero, para que quede un poquito más claro, voy a poner unos ejemplos y entonces ahí vamos a tener más claro cómo se determina si el contribuyente paga sobre actividades lucrativas o sobre rentas de capital. Por ejemplo, acá indica: el dueño de una farmacia le alquila a un contribuyente un espacio de local para que guarde por 8 días un lote de mercaderías. Pactan que por esos 8 días se pagará una renta de 200 quetzales, para lo cual se extenderá una factura de la farmacia que indica sujeto a retención definitiva. Muy bien. ¿Qué tiene que ver la farmacia, la actividad económica de la farmacia, con rentar por 8 días un espacio de local para que una persona guarde su mercadería? 8 días nada más. ¿Será habitual el alquiler de ese espacio? No es habitual. ¿A eso se dedica la farmacia? ¿A alquilar espacios o locales? No se dedica a eso. Entonces, eso significa que por esos 200 quetzales que va a percibir el dueño de la farmacia por alquilar un espacio en su local, va a pagar impuestos sobre la renta de esos 200 quetzales en el régimen de rentas de capital. Ahí es entonces donde podemos ya medir la habitualidad o determinar si es habitual o no la renta que va a percibir un contribuyente. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el impuesto sobre la renta de rentas de capital? Acá indica que el contribuyente va a extender una factura de la farmacia y su documento establece que está sujeto a retención definitiva. Este es de la farmacia. ¿Qué significa eso? Que entonces este contribuyente está inscrito en el régimen opcional sobre ingresos de actividades lucrativas. La farmacia está inscrita en ese régimen. Pero como la renta de los 200 quetzales no es habitual, entonces no va a pagar impuestos sobre la renta sobre este régimen, sino va a pagar impuestos sobre la renta sobre el régimen de rentas de capital. Entonces ahí indica que va a extender una factura por 200 quetzales. Al hablar de facturado, eso significa que acá tiene el IVA incluido. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros las operaciones? 200 quetzales dividido 1.12, 200 es la factura, por el 12%. Quiere decir que son 21.43 de IVA. 200 menos 21.43 son 178
257. Pero en el caso del arrendamiento de bienes inmuebles, el artículo 88 de la ley numeral 2 dice: la base imponible de las rentas de capital inmobiliario la constituye la renta generada en dinero en especie representada por el importe total pagado, acreditado de cualquier forma puesto a disposición del contribuyente, menos un 30% de esa renta en concepto de gastos, salvo prueba en contrario. Quiere decir entonces que el contribuyente que pague rentas de capital inmobiliario, a este monto tiene el derecho de descontarle el 30% como gastos. Solo que esos gastos no son comprobables. Esto viene siendo como el 8% de renta estimada. En este caso es el 30% de gastos estimados. Entonces, 178.57 por el 30% de gastos estimados es igual a 178.57 por el 30%. Por el 30% serían 53.57 de estimación de gastos. Entonces, ¿cuál va a ser la base imponible? 178.57 menos 53.57. Esta sería la renta, este serían los gastos estimados y la diferencia menos 53.57 nos dan 125. Esta sería la base imponible. A esta base imponible le vamos a aplicar el 10%, que es la tasa impositiva del régimen de rentas de capital. Y esto está establecido en el artículo 92 de la Ley de Actualización Tributaria. Artículo 92. Entonces, ¿cuánto sería el impuesto sobre rentas de capital? Serían 12.50. Este sería el ISR sobre rentas de capital. Entonces, repito el procedimiento. La factura es de 200 quetzales. ¿Por qué le excluimos el IVA? Porque no podemos pagar impuestos sobre impuestos. Entonces, 200 menos el IVA nos quedan 178.57. La ley le permite al contribuyente que pague ISR sobre rentas de capital inmobiliario una deducción del 30% de gastos estimados y nos da 53.57. Ese 30% de gastos estimados no se deben de comprobar, pero la ley dice salvo prueba en contrario. Si en realidad no es el 30%, sino es el 50%, es el 60% de gastos, entonces ahí el contribuyente sí debe demostrar documentalmente que ese 30% no es la realidad, sino es más o es menos, pero eso ya se tendría que comprobar. Si no lo puede comprobar, entonces le aplica el 30% que le permite la ley. Entonces, la renta sin impuestos, o sea, sin IVA, son 178.57, le restamos 53.57 de gastos estimados, nos da una base imponible de 125 por el 10% de tasa impositiva del régimen sobre rentas de capital. Entonces el ISR sobre ese régimen es de 12.50. Entonces ahí prácticamente estaríamos determinando el impuesto sobre la renta. Este régimen también se trabaja en función a retenciones. Entonces, si la farmacia, el dueño de la farmacia entrega la factura de 200 quetzales, ¿cómo haría la partida la persona o el contribuyente que está arrendando ese espacio?
Y la partida entonces la tendríamos que hacer de la siguiente manera. Arrendamiento de inmuebles serían 178.57. Crédito fiscal IVA serían 21.43. Se le tiene que hacer al dueño de la farmacia la retención sobre retención ISR sobre rentas de capital 12.50. ¿Y cuánto es entonces lo que se le va a pagar? Sería la diferencia entre 200 quetzales menos 12.50. 187.50 es lo que le tendría que pagar la persona o contribuyente que le alquiló el espacio por 8 días. Este contribuyente le entrega al dueño de la farmacia su constancia de retención de rentas de capital, y el que le alquiló o el contribuyente que alquiló el local, como retuvo los 12.50, entonces tiene 10 días hábiles del siguiente mes para reportar esa retención al fisco o a la SAT. ¿Cómo haría su partida al siguiente mes? A los 10 días hábiles siguientes sería retenciones ISR sobre rentas de capital 12.50 a bancos, y ahí estaría entonces cumpliendo con entregar al fisco la retención que hizo de impuestos sobre la renta, repito, sobre rentas de capital. Entonces ahí ya estaríamos viendo un ejemplo de cómo se determina el impuesto sobre la renta de ese régimen en el caso del arrendamiento de bienes inmuebles. Muy bien, voy a borrar y vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de arrendamiento de bienes mobiliarios. Y dice, un comerciante le alquila a un contribuyente una impresora personal por un mes, cobrándole 500 quetzales. Para el efecto le extiende una factura que indica que está en el régimen sobre las utilidades. Entonces, ¿el comerciante se dedica a alquilar bienes mobiliarios? No. Además de ello, esa impresora es personal y le va a extender una factura de la empresa del comerciante. Entonces ahí podemos determinar, ¿es habitual el rentar los bienes muebles? Como no es habitual, el comerciante no se dedica a ese tipo de actividades, entonces se va a tributar impuestos sobre la renta sobre el régimen de capital, no sobre el régimen sobre las utilidades al que está inscrito el contribuyente. Entonces acá dice cuánto tiene que pagarle el contribuyente al comerciante y cómo debe realizar los registros contables. Muy bien, entonces la factura de la renta de bienes mobiliarios, aquí no es inmobiliario, ¿verdad? La factura es de 500 quetzales. Por lo tanto, le vamos a deducir el IVA. 500 dividido 1.12 por el 12%, quiere decir que acá tiene incluidos 53.57
de IVA. Muy bien. Entonces, 500 quetzales menos 53.57 nos da 446.43. El valor de la renta. Ojo, acá la ley no contempla que se deba de deducir gastos estimados. Por lo tanto, este valor de la renta va a ser igual a la base imponible. Y la tasa impositiva del régimen sobre rentas de capital es el 10%. Entonces, por el 10% serían 44.64 de ISR sobre rentas de capital. Muy bien. Entonces, ¿cómo se haría la partida contable en este caso? La haríamos de la siguiente manera. Arrendamiento de bienes muebles, 446.43. Crédito fiscal, IVA, 53.57. Retenciones ISR sobre rentas de capital, 44.64, y lo que se le va a pagar entonces de renta de la impresora neto serían 500 quetzales menos 44.64, son 455.36. Acá nos dan los 500 quetzales. Y así estaría dejando registrada la operación el contribuyente que alquiló la impresora. Muy bien. Entonces ahí estaríamos ya poniendo el ejemplo de lo que es renta de bienes mobiliarios. ¿Qué particularidad o qué diferencia tiene con la renta de bienes inmobiliarios? Que en los bienes inmobiliarios se va a estimar un 30% de gastos y en este caso no. Otro ejemplo de bienes mobiliarios está contemplado en la ley el pago de dividendos o utilidades. Recuérdense que cuando se determina o se prepara un estado de resultados, se determina la utilidad financiera. Se le resta el impuesto sobre la renta de la sociedad, hablemos de una sociedad, y ya nos da la utilidad neta. Esa utilidad neta le restamos la reserva legal y ya nos da como resultado la utilidad por distribuir. Entonces, en resumen, tenemos nuestra utilidad financiera le restamos el ISR y eso va a ser igual a la utilidad neta. Le vamos a restar la reserva legal y eso nos va a dar las utilidades por distribuir. Cuando la sociedad decida distribuir esas utilidades, entonces se convierte en un dividendo. En este caso dice, o en este ejemplo, después de haber determinado la utilidad por distribuir del año 2019, una sociedad decide repartir 100.000 quetzales de ellas como dividendos. ¿Cuánto recibirán los accionistas y cómo debe dejar las partidas la sociedad? Muy bien. Entonces, las utilidades por distribuir, hablemos de que son, por ejemplo,
300,000 quetzales. Pero de estos 300,000 quetzales va a repartir como dividendos 100,000. Entonces, ¿cómo procede a hacer la partida la sociedad? En primer lugar, hace la partida utilidades por distribuir 100,000 quetzales, que son los que va a distribuir, a dividendos por pagar 100,000 quetzales. Eso le llaman decretar los dividendos. Muy bien, ya están decretados los dividendos, ya están trasladados al pasivo porque es dividendos por pagar. Esto significa entonces que la sociedad tiene ya la obligación de pagar esos 100,000 quetzales a los socios, accionistas. Pero antes de pagarles a los accionistas le debe de retener impuestos sobre la renta, sobre rentas de capital, equivalente al 5% de este monto. Y eso está establecido en el artículo 93 de la Ley de Actualización Tributaria, que dice: tipo impositivo para la distribución de dividendos, ganancias y utilidades. El tipo impositivo para la distribución de dividendos, ganancias y utilidades, independientemente de la denominación o contabilización que se le dé, es del 5%. Quiere decir entonces que ¿cuánto le van a pagar a los accionistas? La base imponible son 100,000 quetzales. Por el 5% de ISR sobre rentas de capital, ¿cuánto sería? Serían 100,000 quetzales por el 5%, son 5,000 quetzales. 5,000 quetzales sería el ISR. ¿Cuánto van a recibir entonces los accionistas? 100,000 menos 5,000. Prácticamente los accionistas van a recibir 95,000 quetzales. ¿Cómo va a hacer la sociedad la partida? La va a hacer de la siguiente manera: dividendos por pagar, $100,000 quetzales. Retenciones ISR sobre rentas de capital, 5,000 quetzales a bancos, 95,000 quetzales. Ahí prácticamente ya la sociedad estaría pagándole a sus accionistas los 100,000 quetzales de dividendo. Aquí esta forma de cálculo de impuestos sobre la renta causó mucha polémica, incluso se tuvieron recursos de inconstitucionalidad porque se argumentaba que se pagaba, había doble tributación porque se estaba pagando impuestos sobre la renta 2 veces. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad resolvió que no había doble tributación. ¿Por qué? Porque el ISR que paga la sociedad es por ser una persona jurídica. Pero esta persona jurídica es independiente de sus accionistas. Y acá en este impuesto sobre la renta de capital, el que lo está pagando no es la sociedad, sino lo está pagando el accionista, pero ya como persona individual. Por esa razón es de que la Corte de Constitucionalidad resolvió que no había doble tributación. Entonces, en el caso, esta es una renta también de capital mobiliario. Decretamos los dividendos, calculamos la retención del impuesto sobre la renta y al momento de pagarle a los accionistas se les paga, se les retiene y la diferencia es lo que reciben en efectivo cada uno de ellos. De la misma manera, estos 5,000 quetzales retenidos, la sociedad, como se los retuvo a sus socios accionistas, tiene la obligación de entregar esas retenciones 10 días hábiles.
Muy bien, continuando con los cálculos del impuesto sobre la renta de rentas de capital, es importante que tengamos claro lo siguiente. Como este régimen de impuesto sobre la renta también es con base a retenciones, el agente de retención y el contribuyente retenido tienen que presentar ambos sus declaraciones de impuestos sobre la renta de rentas de capital. El agente de retención va a presentar su declaración de retenciones. ¿Cuándo la va a presentar? 10 días hábiles después de finalizado el mes objeto de retención. Y el contribuyente también debe declarar que percibió la renta, solo que le hicieron retenciones. Entonces va a presentar una declaración de rentas de capital. Entonces vamos a suponer que el impuesto sobre la renta, sobre renta de capital, el agente de retención le retuvo 1000 quetzales a este contribuyente. Entonces estos 1000 quetzales que le retuvo los va a integrar al fisco. Pero este contribuyente debe de reportar el ISR de 1000 quetzales y le va a restar la retención que le hizo este contribuyente y por lo tanto no va a pagar nada, pero sí va a cumplir con el deber formal de presentar su declaración e informar a la SAT que obtuvo una renta de capital o de ganancias y pérdidas de capital. Eso sí es importante que lo tengan ustedes presente y claro. Muy bien, después de esta explicación, entonces vamos a proceder con otro ejemplo. Y es el caso de ganancias de capital. Por ejemplo, dice, una entidad vende a un empleado una computadora que ya está completamente depreciada en 1000 quetzales. Para el efecto le entrega la factura correspondiente y la computadora tiene un costo histórico original de 5000 quetzales. Quiere decir entonces que la computadora tiene un costo histórico, o sea, eso fue lo que costó cuando la compró la empresa original, de 5000 quetzales y tiene una depreciación acumulada de 5000 quetzales, quiere decir que ya está completamente depreciada, pero la computadora todavía la tiene la empresa. El hecho de que ya no tenga valor en libros, esta diferencia entre costo histórico menos depreciación acumulada es el valor en libros. ¿Cuánto es el monto de valor en libros? Nada, porque ya está completamente depreciada. Pero la computadora todavía la sigue usando la empresa. Lo que sucede es que si no la vende o le da de baja al inventario de activos no corrientes, entonces lo que va a suceder acá es de que se puede seguir utilizando, pero ya no va a ser objeto de depreciación, porque ya no tiene más depreciación que calcularse, a menos que haya una revaluación de los activos. Pero ese ya es otro punto. En este ejemplo dice que le vendieron esa computadora a un empleado en 1000 quetzales.
Entonces la factura fue de 1000 quetzales. ¿Cuánto en realidad fue el monto de la computadora que le está vendiendo la empresa? Entonces 1000 quetzales dividido dentro de 1.12 significa que hay 1000 quetzales es de la factura menos 107.14, que es el IVA o débito fiscal. 1000 menos 107.14 quiere decir que en realidad la computadora la vendieron en 892.86. Ahora la pregunta es, si ya no tiene valor en libros y la vendieron en 892.86, entonces ¿hay ganancia de capital? ¿Sí o no? Pues la respuesta es que sí, porque si ya no valía nada contablemente y la vendieron en 892.86, entonces este monto es una ganancia de capital. ¿Y por qué es ganancia de capital? Porque esta computadora era o es un activo no corriente. Y aquí aplicamos de nuevo la habitualidad. ¿La empresa se dedica a vender computadoras? No, porque la computadora que está ahorita vendiéndole a un empleado estaba registrada como un activo no corriente. O sea, ese activo lo tenía la empresa, pero su objetivo no era venderlo, sino utilizarlo. Y lo utilizaron por 3 años y ya estaba prácticamente completamente depreciado. Entonces, por esa razón es que es objeto de cálculo de impuestos sobre la renta, en este caso de ganancias de capital. ¿Por qué? Porque la empresa no se dedica a vender computadoras, entonces no hay habitualidad, su actividad económica no es vender computadoras, que en este caso la empresa dijo, bueno, como ya está completamente depreciada, entonces vendámosla a un empleado, ¿verdad? Se la damos en 1000 quetzales. El empleado la aceptó, le dieron su factura, pero acá entonces se tiene que determinar si hay ganancia de capital o también se puede determinar si hay pérdida, ¿verdad? En este caso hay ganancia de capital de 892.86. Entonces esta ganancia de capital va a ser objeto de impuestos sobre la renta sobre ganancias de capital. Entonces la base imponible serían 892.86 y le determinamos el 10%. Este sería el ISR sobre rentas de capital. Muy bien. Entonces ahí ya estamos calculando el impuesto sobre la renta de ese régimen en específico. No lo calculamos sobre impuestos sobre la renta de actividades lucrativas porque es una renta, podemos decir, extraordinaria, que no es habitual, no se da constantemente y la empresa no se dedica a eso. Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer para poder tener un panorama más amplio y poder decir si esta es renta de capital, esta no es renta de capital. Esta va a pagar el impuesto sobre la renta sobre rentas de capital, estos ingresos sobre actividades lucrativas, etcétera, etcétera. ¿Y cómo hacemos entonces la partida? Porque lo que nos interesa acá es ver cómo dejamos la partida contable. En primer lugar, como acá le estamos vendiendo la computadora a un empleado, eso significa que el empleado no es contribuyente. No es contribuyente y por lo tanto no nos va a hacer la retención. Ahí sí el empleado pagó los 1000 quetzales y la empresa los recibió. Ojo, pero eso no significa que al no haberse efectuado una retención, la empresa no tenga la obligación de pagar ese impuesto sobre la renta de forma directa.
Entonces, ¿cómo hacemos la partida en este caso? Voy a borrar acá y la voy a hacer de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a registrar lo que recibió la empresa del empleado. Fueron los 1000 quetzales. En segundo lugar, le vamos a dar de baja a esa computadora de nuestro activo no corriente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Depreciación acumulada, 5000 quetzales, equipo de computación, 5000 quetzales, le estamos dando de baja al activo, ganancias de capital. ¿Cuánto es la ganancia de capital que hay acá? 892.86. ¿Y qué nos faltaría entonces? Nos faltaría el débito fiscal. ¿Y el débito fiscal de cuánto es? $107.14. Entonces aquí estamos hablando de 6.000 quetzales, 5.892.86 más 107.14, 6.000 quetzales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá no estamos dejando una cuenta de retenciones ISR sobre rentas de capital porque no nos hicieron retención. Recibimos los 1000 quetzales del empleado, le damos de baja al activo no corriente, registramos la ganancia de capital, como lo facturamos, entonces cobramos el IVA 107.14 y ahí está registrada la partida de la venta del activo no corriente. Sin embargo, como no hubo retención, repito, eso no significa que el contribuyente no tenga que pagar el impuesto sobre la renta. Entonces tendría que dejar otra partida que es ISR sobre ganancias de capital, que serían los 89.29 a ISR por pagar. Y 10 días hábiles después de finalizado el mes, como no hubo retenciones, pero sí tiene obligación, como lo vimos anteriormente, de presentar su declaración de ISR sobre rentas de capital, entonces a los 10 días hábiles siguientes del mes, hablemos que este es de abril, entonces 10 días hábiles de mayo, tendría que pagarse este impuesto sobre la renta. ISR por pagar, 89.29, vamos, 89.29. Y ahí entonces el contribuyente está cumpliendo con su obligación de tributar el ISR sobre rentas de capital y específicamente en este caso sobre ganancias de capital. Muy bien. Voy a borrar y vamos a poner el último ejemplo de la clase del día de hoy. Y se refiere a las rentas de capital que provienen cuando una persona obtiene un premio de lotería, de una rifa, entonces también está sujeto a pagar impuestos sobre la renta, sobre rentas de capital.
Acá traigo un ejemplo que dice, usted compró 2 cachitos de lotería. ¿Qué son los cachitos de lotería? Bueno, un número completo de lotería trae 10 billetitos. Un billete completo está integrado por 10 partes, que comúnmente le llaman cachito. Entonces, acá en este ejemplo dice, usted compró 2 cachitos de lotería y ganó el premio mayor proporcional a 600,000 quetzales. Quiere decir que el premio de lotería, el premio mayor era de 600,000 quetzales si se hubiera comprado un billete completo de 10 cachitos. En este caso compró no el billete de 10 cachitos, no compró el billete completo, sino solo compró 2 cachitos. Entonces, ¿cuánto va a obtener de premio de la lotería? Entonces, 600,000 quetzales dividido 10 multiplicado por 2. 600,000 dividido 10 multiplicado por 2. Quiere decir que esa persona que solamente compró 2 cachitos, del premio completo solo va a recibir 120,000 quetzales de premio de la lotería. Pero estos 120,000 quetzales están sujetos a impuestos sobre la renta de rentas de capital. ¿Y cuál es la tasa impositiva? El 10%. Quiere decir entonces que 12,000 quetzales va a ser ISR sobre rentas de capital. Entonces viene la persona con sus 2 cachitos, va a las oficinas de la lotería y reclama su premio. Entonces, ¿cuánto va a recibir? Si eran 120,000 quetzales el premio, le van a retener 12,000 quetzales de ISR y lo que va a recibir son 108,000 quetzales. Esto es lo que va a recibir en efectivo o en cheque de caja del valor del premio de lotería. Eso también está establecido en el régimen de rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital. Así sería como se procedería en el caso de la lotería. Como punto final de esta clase es importante que ustedes tengan presente que cuando en una entidad y en sus registros contables hay rentas de actividades lucrativas y hay rentas de capital, para preparar los estados financieros se deben de unir todos los ingresos. Se suman todos los ingresos para preparar los estados financieros. Pero, de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Actualización Tributaria, se deben de separar las rentas para efecto del pago del impuesto sobre la renta. Quiere decir entonces que estas rentas de capital van a tributar sobre el régimen de rentas de capital. Y estas van a tributar dependiendo si están inscritos en el opcional sobre ingresos o sobre utilidades de actividades lucrativas. Entonces, si en los estados financieros, específicamente el estado de resultados, están todos los ingresos, todos los gastos,
ustedes deben de tener el cuidado de separar también para efectos del cálculo de impuestos sobre la renta cada uno de los regímenes. ¿Por qué razón? Porque si no, entonces estarían calculando doble impuesto. Por ejemplo, si ustedes no separan las rentas y esta específicamente ya pagó el 10%, por decirle algo, y ustedes a la hora de hacer los estados financieros y calcular el impuesto sobre la renta sobre actividades lucrativas no separan las rentas de capital, estarían volviendo a calcular y a pagar impuestos sobre este monto. Entonces, ojo con eso, deben de tener cuidado. Los estados financieros, específicamente el estado de resultados, ustedes ahí agrupan todo, pero deben de tener el cuidado a la hora de calcular el impuesto sobre la renta sobre actividades lucrativas de no incluir las rentas de capital para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta. ¿Por qué razón? Porque las rentas de capital ya pagaron impuestos sobre la renta, pero de otro régimen. Eso sí es importante que ustedes lo tomen en consideración, porque es un error muy común que a la hora de estar haciendo los estados financieros no separan las rentas y por lo tanto calculan más impuestos sobre la renta. Lógicamente al fisco le favorece, pero al contribuyente no. Y recuérdense que si ustedes están poniéndose la camisola, como decimos coloquialmente, del contribuyente, entonces deben de tratar de forma técnica y de forma legal de que pague menos impuestos, ¿sí? Y por esa razón es de que les recomiendo que en estos casos sí tengan sumo cuidado de determinar el ISR en cada uno de los regímenes. Muy bien, estimados estudiantes, con esta explicación y comentario, pues concluyo la clase del día de hoy relacionado con el tema de rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital. Por favor, los invito a que lean la base legal de este régimen, porque en el transcurso de esta semana les voy a mandar un ejercicio relacionado con los cálculos y con lo que acabamos de explicar. Les agradezco su atención.